Un pobre vaquero se casó con una desconocida gigante por comida. En su noche de bodas, ella cerró la puerta con llave. Decían que el hambre impulsaba a un hombre a robar. Nunca dijeron que lo impulsaría a casarse. Ezequiel Mars tenía tierra en las botas, polvo en los pulmones y solo le quedaba una vaca en un sueño que solía ser un rancho. La sequía lo había vuelto todo quebradizo, la tierra, las cercas, incluso su esperanza. Había dejado de contar los días sin lluvia, pero podía contar las costillas de su último novillo. Así que cuando el viajero del sombrero ancho le ofreció un trato, Ezequiel no hizo muchas preguntas. «Cásate con ella», dijo el hombre, escupiendo en la arena. «Y te daré a la vaca mucha comida y una vaca». Ezequiel miró la carreta. Ella estaba sentada allí en silencio, enorme como una montaña, con hombros como troncos apilados y ojos que no parpadeaban. Su nombre, le dijeron, era Bruna. No habló, no sonrió, solo asintió una vez, como si ya hubiera aceptado un trato. Esa noche, se pararon frente a un predicador que apenas levantó la vista de su Biblia. Sin música, sin invitados, sin felicitaciones, solo dos desconocidos en una capilla prestada, fingiendo que se trataba de algo más que de sobrevivir. Ezequiel dijo sí, quiero con la lengua seca. Bruna no dijo nada. Simplemente miró al frente. La vaca estaba atada afuera cuando terminaron. Sana, gorda, valía más que cualquier cosa que Ezequiel poseyera. La llevó a casa como quien acaba de recuperar su futuro y la ató en un corral junto a la casa que construyó con las manos de su padre. Ahora se desmoronaba clavo a clavo. No hablaron durante el viaje en carreta. El peso de Bruna hacía que la madera se hundiera bajo ella y Ezequiel condujo en silencio, sintiéndose más pequeño a cada kilómetro. Cuando llegaron a la cabaña, ella bajó sin ayuda. Sus botas golpearon el suelo como un trueno. Entró directamente sin esperarlo. Ezequiel la siguió. El viento cerró la puerta de golpe tras él. La casa estaba fría, sin fuego, sin consuelo, solo una cama, una mesa y el recuerdo de años mejores. Entonces se oyó un sonido. Clic, se giró. Bruno estaba junto a la puerta del dormitorio. Ella la había cerrado por dentro. «¿Qué haces?», preguntó, con voz más nerviosa que enfadada. Ella no respondió, simplemente se quitó el abrigo largo y lo colgó lentamente en la percha. Tenía los brazos musculosos. Sus manos eran como palas. Ezequiel retrocedió, consciente de repente de lo pequeño que era a su lado. «Esto no es lo que pensaba», murmuró. «No», dijo ella. Su voz era grave y silenciosa. «No lo es». Probó la puerta, que seguía cerrada. Bruna se sentó en el borde de la cama. La madera crujió bajo ella. Dejó una bolsa de lona en el suelo y la abrió. Carne seca, pan de maíz, una petaca. A Ezequiel se le revolvió el estómago. «Es para mí». Lo miró. «Te casaste conmigo por comida. Comerás cuando diga que se congeló». ¿Es broma? No. Y no bromeaba. Él no durmió esa noche. Ella sí, sentada erguida, con los brazos cruzados y una bota todavía puesta. La vela titiló hasta que la cera la ahogó. Ezequiel yacía en el suelo junto a la puerta, con una mano sobre un cuchillo de cocina que había pertenecido a su madre. Por la mañana, la vaca había desaparecido. Salió corriendo. El corral estaba vacío. Ni una cerca rota, ni huellas en la tierra, solo silencio. Volvió a entrar furioso. «¿Dónde está la vaca?». Bruna ni siquiera se giró. Estaba hirviendo agua. «Nunca tuviste una vaca», dijo. Se le encogió el pecho. «¿De qué demonios estás hablando?». «Me tuviste», dijo con calma. Ese era el trato. Ezequiel agarró su abrigo y su cuchillo. «No, me prometieron una vaca». «¿Para qué no firmé?», dijo ella, mirándolo por fin. «Para casarme con alguien más grande que tú, más fuerte que tú, alguien que no necesitara ser rescatado». Él dudó. «No te engañé», dijo ella. «Simplemente no hiciste las preguntas adecuadas». Ese día, intentó caminar hasta el pueblo. Bruna no lo detuvo, pero el calor del desierto sí. Apenas llegó a la siguiente cresta cuando se le doblaron las rodillas.
No había comido en 2 días. Cuando recobró la conciencia, ella lo arrastraba por el cuello. Con una mano sujetaba su sombrero, con la otra arrastraba a un hombre adulto por la grava como si no pesara nada. No le habló durante 3 días después de eso. Pero comía la comida que ella preparaba porque no había nada más. Y todas las noches cerraba la puerta con llave. Entonces, una mañana, encontró algo en el porche. Una caja de hojalata abollada y oxidada. Dentro, 3 monedas de plata, una carta y una fotografía. La carta estaba dirigida a ella, de un hombre llamado Lars. Bruna, si estás leyendo esto, me he ido. Nunca debí dejarte atrás. Fui débil, cobarde. Siempre fuiste más valiente que yo. No necesitas a nadie. Ni a mí, ni a él, ni siquiera a este mundo. Pero si lo vuelves a intentar, intenta ser amable. Intenta perdonar. Y si él lo vale, no cierres la puerta para siempre. Ezequiel miró la foto. Era ella, más joven, sonriendo, junto a un hombre alto de ojos dulces. Bruna parecía otra persona por completo, alguien más ligero. Devolvió la carta y dejó la caja donde la encontró. Esa noche, preparó la cena. Esperó a que ella entrara. Cuando lo hizo, vio la vela encendida, el guiso caliente, la cuchara esperando. Ezequiel no habló. Ella se sentó. Comieron. Cuando él se levantó para recoger los platos, ella lo observó con algo suave detrás de los ojos. Caminó hacia el dormitorio y, por primera vez, ella no cerró la puerta con llave. Esa noche, no se tocaron. No se besaron. Simplemente se tumbaron en la oscuridad. 2 cosas rotas, una al lado de la otra sin necesidad de explicaciones. Despertó antes del amanecer. Ella se había ido. La cama seguía caliente. La puerta seguía abierta. Pero algo esperaba en la mesa. Su nombre grabado en madera. Una caja dentro de papeles. Escritura del terreno. Título de propiedad de la vaca. 3 monedas de plata más. Y la fotografía debajo de una nota. Pediste comida. Te di algo más. Una segunda oportunidad. No la desperdicies. Ezequiel salió. El viento traía el olor a lluvia. Por primera vez en meses, las nubes se juntaron en el horizonte. Y en la distancia, justo más allá de la cresta, una vaca solitaria pastaba junto a la cerca. No la persiguió. No lo necesitaba porque el hambre lo había traído hasta ella, pero la elección, silenciosa, paciente y amable, lo había liberado. Y nunca olvidaría a la mujer que cerró la puerta. No para atraparlo, sino para enseñarle cómo era el amor cuando no era fácil. Ezequiel no abandonó el porche durante mucho tiempo. Se sentó en los escalones, con las manos en la cabeza, observando a la vaca masticar perezosamente bajo las nubes que se alzaban. La tierra aún crujía bajo sus botas, el viento aún le rozaba la cara. Pero algo en su interior había cambiado. Algo grande, algo silencioso. Estaba acostumbrado a ser el que se iba. El que se rendía. Su madre murió demasiado joven. Su padre bebía demasiado. Y cada vez que algo se ponía difícil, Ezequiel corría hasta que llegaba la sequía y no quedaba ningún sitio a donde correr. Pero Bruna no corrió. Se quedó. Se quedó incluso cuando podría haberlo aplastado con una mirada o con esas manos que lo arrastraban por la grava como un saco de harina. Se quedó a pesar de su silencio, su orgullo, su fracaso. Lo alimentó cuando no la miraba a los ojos. Lo arrastró de vuelta cuando intentó morir al sol. Y entonces, cuando vio que por fin lo escuchaba, lo dejó ir. Esa clase de fuerza. Ezequiel nunca la había conocido. Ni en el sermón de un predicador. Ni en el pecho de un soldado. Ni siquiera frente al hambre. Era una desconocida. Pero le enseñó lo que se sentía en familia. Las nubes se acumulaban al mediodía. Nubes enormes que se tragaban el sol y hacían que el mundo entero oliera a esperanza. El tipo de cielo que su papá solía señalar y decir, «Esta va a abrir la tierra, hijo». Y así fue. Para cuando la primera gota tocó el polvo, Ezequiel ya caminaba hacia el establo. La vaca levantó la cabeza como si percibiera algo sagrado en el aire. Extendió la mano y le tocó el flanco. Sólido, real.
Nunca se trató de la vaca. Se trataba del comercio, no de comida para el matrimonio, de miedo para la fe. Bruna lo había puesto a prueba, no de fuerza, sino de humildad. Durante las siguientes semanas, Ezequiel trabajó como un poseso. Arregló la cerca, remendó el techo, sacó agua de lo poco que quedaba del pozo. Cada noche, encendía una linterna en el porche. Cada mañana, miraba hacia la cresta. Ella nunca regresaba, pero de vez en cuando, encontraba algo pequeño. Una hogaza de pan, un tarro de frijoles sellado, una vieja herradura dejada en el poste de la cerca. Letreros silenciosos, mensajes sin palabras. Una mañana, justo después de que la lluvia finalmente empapara la tierra lo suficiente como para dejarle barro en las botas, Ezequiel caminó hacia el pueblo. No por provisiones, ni por compañía, sino por papel. Se sentó a una mesa en el salón, con manos temblorosas, y escribió: Bruna, me diste más que una vaca. Me devolviste mi nombre. Todavía no estoy orgulloso de cómo nos conocimos, pero estoy agradecido. Estoy trabajando. Estoy sembrando. La tierra vuelve a respirar. No sé a dónde fuiste. Solo espero que estés a salvo. Si alguna vez te apetece cerrar esa puerta de nuevo, encontrarás la llave donde la dejaste debajo del tercer escalón atada con un cordel. Ezequiel. Dobló la carta, la selló y se la dejó al cartero sin dirección, solo un nombre, Bruna. Y de alguna manera supo que la había encontrado. Pasaron los meses. La tierra sanó lentamente. La vaca dio leche. Ezequiel compró otra, luego dos, y luego las intercambió por pollos. El techo dejó de gotear. No hablaba mucho en el pueblo. Pero la gente empezó a mirarlo de otra manera. No como el tonto hambriento que se casó con una desconocida por carne, sino como un hombre que reconstruye algo a las duras penas. Una tarde, justo cuando el sol se deslizó tras las colinas y las sombras se tornaron doradas, Ezequiel regresó del campo y encontró algo esperando en el porche. Un trozo de tela doblada, pesada, limpia, aún caliente. Dentro, una comida sencilla. Conejo asado, pan de maíz fresco y una pequeña nota escrita con la misma letra firme de antes. Los candados se abren. Si estás listo. Casi se le doblaron las rodillas. Permaneció allí en silencio un largo rato, mientras el viento tiraba de los bordes de la tela. Y entonces miró hacia la cresta. Esta vez, no solo vio la silueta de una vaca. Apenas la vio. Una figura oscura de pie junto al árbol donde la tierra se hunde. Ella no saludó. Simplemente esperó. Él no corrió. Simplemente recogió la tela, respiró hondo y echó a andar. Con cada paso, el pasado quedaba atrás. Las mentiras, la sequía, el trato, nunca lo entendió hasta que fue demasiado tarde. No sabía qué le diría cuando la alcanzara. No lo necesitaba. Porque a veces el amor no empieza con besos y bailes. A veces empieza con hambre, con silencio, con una puerta cerrada y un desconocido que te enseña que sobrevivir no es lo mismo que vivir. Y que el amor verdadero no es fácil. Pero cuando llega, caminas hacia él. La hierba se doblaba bajo sus botas, suave por primera vez en más de un año, húmeda, viva. Cada paso hacia ella era más lento que el anterior. No porque tuviera miedo, sino porque sabía que lo que esperaba al final de este camino no era solo una mujer. Era la verdad. Ella no se movió cuando llegó al árbol, simplemente se quedó de pie con los brazos cruzados, la mirada firme, como si hubiera estado allí todo el tiempo, observando, esperando. Bruna seguía siendo enorme, seguía silenciosa, seguía tallada en la misma piedra bruta que lo había asustado aquella primera noche. Pero ahora había algo nuevo tras sus ojos, algo abierto. Ezequiel se quitó el sombrero, lo sostuvo contra su pecho como un niño a punto de disculparse por algo que no entendía del todo. Nunca te di las gracias, dijo en voz baja. No solo por la comida o el techo o la vaca, pero por no matarme cuando fui un maldito idiota. Su boca se torció, un pequeño tic, casi una sonrisa. Él bajó la mirada y luego volvió a levantarla. No estaba lista en ese entonces. Tú lo sabías. Creo que tal vez necesitaba que me dejaran sin comer primero. Ella no habló,
pero su cabeza se inclinó ligeramente. Y ahora, continuó, con la voz un poco entrecortada. Estoy lista para hacer las cosas bien. No porque quiera algo, sino porque finalmente tengo algo que dar. Bruna dio un paso adelante. Solo una vez. Luego metió la mano en su abrigo y sacó un trozo de papel doblado. Se lo entregó. Sus dedos rozaron los suyos cálidos, fuertes, deliberados. Lo desdobló. Dentro estaba la escritura de la tierra de su padre. Tierra fértil, al norte del cañón, todavía húmeda incluso durante lo peor de la sequía. Ezequiel levantó la vista confundido. ¿Me estás dando? Ella negó con la cabeza. Una palabra. Silencio. Final. Nosotros. Se le encogió el pecho. No había esperado esa palabra. No de ella. No así. Bruno no pedía nada. Ella ofrecía una vida. Una vida hecha de cenizas, sudor y segundas oportunidades. No cuentos de hadas, sino algo real. Una ráfaga de viento azotó el campo. Las nubes se abrieron lo suficiente para que la luz del sol se filtrara y le pintara el rostro de oro. Ella seguía siendo un gigante, pero Ezequiel ya no era pequeño. Dobló el papel, se lo metió en el bolsillo y le ofreció la mano, con la palma abierta hacia arriba, temblando un poco. Ella la tomó. Esa noche, caminaron juntos de regreso a la cabaña. Sin caballo, sin carreta, solo dos personas juntas, sin necesidad de hablar. La vela en la ventana parpadeó al cruzar el umbral, y esta vez cerraron la puerta juntos. Sin cerradura, sin silencio, solo calor. Ella deshizo su maleta lentamente, como si no estuviera segura de cuánto tiempo se quedaría. Él preparó 2 tazas, 2 cucharas. No dijeron mucho. No tuvieron que hacerlo. Comieron en silencio. No del tipo que duele, sino del que cura. Después de cenar, Ezequiel sacó una caja de debajo de la cama. Dentro había una llave tallada a mano, la que ella había dejado. La que él prometió que estaría esperando bajo el tercer escalón. La puso en su palma. Y luego la rodeó con sus dedos con suavidad. Sosténla ahora, susurró. Pero solo si quieres. Sus ojos escudriñaron su rostro. No más pruebas. No más trucos. Solo la verdad. Asintió y se puso de pie. Caminó hacia el dormitorio. Ezequiel la siguió. No cerró la puerta con llave. No hacía falta. Y por primera vez en su vida, Ezequiel Mars se durmió con el mundo exactamente como debía ser. Un poco roto, un poco extraño, pero finalmente completo. Si todavía estás aquí, amigo, gracias. Esta no era solo una historia sobre el hambre. Era una historia sobre cómo intercambiamos partes de nosotros mismos por consuelo y cómo a veces se necesita un extraño para mostrarnos lo que realmente valemos. Si esta historia te conmovió, si te hizo sentir o llorar, o recordar a alguien que una vez te dio más de lo que merecías, haznos un favor. Amabilidad. Deja un comentario, comparte la historia y nunca lo olvides. Algunas puertas se cierran para protegernos, pero las que importan se abren cuando estamos listos para cruzarlas. Suscríbete para recibir más historias que te acompañarán.